Manual de orientación en hiperactividad. Del niño, hiperactivo, al niño, hipermotivado. Como breve introducción a la orientación, vamos a considerar la hiperactividad y su validez como cuadro, psicopatología, trastorno de la personalidad, etc. Y en relación a los derechos del niño. Es decir, desmitificar el supuesto trastorno y orientar a la familia, a los docentes, y a profesionales adeptos a los manuales de psiquiatras sin más. Lo primero en materia de hiperactividad, es que es un caso de hiperactividad, donde encontramos a un niño muy motivado, muy cargado de vitalidad y que la institución escolar considera como trastorno, así como los profesionales que crearon el cuadro. Un niño vivaz y activo es rotulado, negativizado, estigmatizado con un cuadro proveniente del campo de la psiquiatría y que no considera la vitalidad propia de todo niño. Un niño motivado y vivaz, psicopatologizado, y englobado como enfermedad mental, como trastornos del comportamiento. Pero toda la operatoria científica implica determinaciones ideológicas, como el justificar un orden social que exige cordura, obsecuencia, conformismo acrítico, un niño pasivo, sentado, racional, que no se expande en su vivacidad, etc. Porque el orden productivo exige este tipo de sujeto. Si el niño es hiperactivo y desatento, no produce, y en este caso en la escuela, donde la productividad consiste en el aprendizaje poco sano de todos los contextos escolares plagados de represión institucional en el sentido de amoldar mentes, conformar sujetos para el mercado, para la lógica capitalista. De modo que, podemos decir que el pecado del chico, hiperactivo, es que no produce como sus compañeros conformistas, atentos, productivos desde lo intelectual y del que el niño con muchas posibilidades se revela y no soporta el chaleco institucional de fuerza que oprime su expansividad vital más humana. Es decir, la hiperactividad como reacción a la maquinaria institucional conformista del capitalismo. Pero toda la operatoria a la vez social, institucional y educativa, etc. requiere también de una superestructura ideológica que la justifique en el nombre de la educación para el trabajo, para el mercado laboral, crucial para un orden social donde solo se trabaja. Se vive para producir y consumir como forma de vida materialista, enajenada, despropiada de vitalidad y salud mental en el sentido de vida vivible, sin formas sociales impositivas, como el formato productivista del capitalismo. La psiquiatrización y psicopatologización del niño. La psiquiatría, tanto como la psicología y las ciencias sociales, se consideran como ciencias neutras, exentas de vinculación con el capitalismo que los vio nacer y se dedican a rotular, a aplicar clasificaciones que en el fondo poseen connotaciones de control psicosocial, netamente ideológica. Es la psicopatologización y psiquiatrización del niño a través de racionalizaciones conceptuales, que, a poco indagar, se demuestran ideológicas. Es el niño enfermo, que ya Freud nos trajo con la fobia de Juanito o el niño loco o paranoico que nos obsequió Melanie Klein con sus posiciones esquizoparanoides y depresivas. De modo que, progresamos desde una enfermedad mental inicial a otra de desarrollo hasta lograr un adulto adaptado, con capacidad de goce de lo sexual y un trabajo productivo. Netamente Freud aduce como criterio de salud mental el trabajo y sabemos que alude al trabajo alienado propio de una sociedad productivista. Es decir, criterios adaptativos y que justifican un orden netamente reduccionista donde solo se produce y se consume todo. En el niño, todo inconveniente, todo trastorno del desarrollo, toda fobia, autismo, hiperactividad, etc., son pasajeras y está todo por hacerse. Es el principio rector de nuestra propuesta. Aducir criterios psicopatológicos proyectando síntomas adultos sobre el niño no es sino tratar de enfermos la creatividad y difusión del niño que juega roles, jugando a ser como los adultos a quienes emula pero que se negativiza como indicadores de enfermedad mental. Pero aun cuando se medicaliza la condición del niño, en el caso de la hiperactividad, se ha llegado al extremo de medicar, de derivar al psiquiatra, como forma de control químico, de la creatividad reactiva del niño que se resiste a ser colonizado por un mundo adulto que encorseta para el campo netamente productivo, sin desarrollar otras facetas creativas del niño. La orientación en hiperactividad puede ser tanto grupal como individual, para orientar a padres, docentes, profesionales en el nuevo paradigma en materia de hiperactividad, como diferente a la hiperactividad, más del lado del etiquetaje que consiste en poner marcas meramente descriptivas que no hacen honor a una vida integral, al proyecto de vida que somos. Previa, entrevista preliminar, para conocer el grupo, donde la gente se presenta, habla de sí, sus problemáticas, etc. Y donde conocemos el mapa emocional, las problemáticas del grupo del sujeto y su familia, entre otros. Imbuido de tal mapa, procedemos a presentar las tarjetas, explicando en qué consisten, de cómo cada tarjeta considera diferentes aristas del tema y que en su conjunto nos orientan hacia una mirada más clara del tema.
También elegimos ciertas tarjetas en forma estratégica merced al tipo de problemáticas que detectamos en la entrevista y dejamos también que la gente elija tarjeta según el número. Luego procedemos a presentar cada tarjeta, explicamos en qué consiste, elaboramos una consigna que resuma el tema y procedemos a una pequeña explicación para luego proceder al debate. Luego de la lluvia de ideas, del grupo o del sujeto, procedemos a que cada sujeto vincule la tarjeta y su verdad con la propia subjetividad a los fines de operar cambios y orientaciones. Explicaciones por tarjetas y elaboración de consignas. De cada tarjeta elaboramos una consigna que presentamos en forma de pregunta, como una mayéutica socrática, y como test de asociación de palabras, en que el sujeto responde a la consigna proyectando explicaciones sobre su problemática. Además, 1. Necesitamos conocer en detalle el significado de cada tarjeta para poder armar una comunicación subliminal, a partir de frases acordes, dichos, refranes, casos, escenas de películas, una anécdota que lleve el concepto y como modelo ejemplificador, una consigna, presentarlas como test de asociación de palabras, y dinamizar la metalógica, o el arte de versar juntos conversar. Es decir, armamos una metáfora, que ejemplifique lo que al sujeto le sucede en un momento, en otros, de lo que sufre, o sobre lo que no se está comunicando, etc. Y al mismo tiempo, la línea de orientación, o salidas, al callejón sin salida, de sus conflictos o problemas. 2. Los que deseen utilizar las tarjetas, como auto, guía y como recurso para que el sujeto o grupo elija algunos y poder así asociar, debatir, analizar, etc. Tarjeta o consigna 1. La cultura de la descalificación e invalidación. Operamos visibilizando el paradigma de la descalificación, la invalidación subjetiva, escolar, social y del proyecto de vida que supone. De forma, se asiste a la segregación social del niño, invalidando sus potenciales, llevados de explicaciones limitadas de las ciencias como la psicología, la psicopedagogía, psiquiatría y otros, pero que poseen eficacia social, en el sentido en que la gente termina creyendo el diagnóstico de los profesionales. Tarjeta o consigna 2. La cultura del etiquetaje y la demonización. Operamos relativizando diagnósticos, cuadros psiquiátricos, rótulos psicológicos y otras etiquetas cuya función social es el control psicosocial, encasillando sujetos, como forma de clasificar y valorar capacidades en concordancia con el orden social meramente economicista. Desmitificamos la función de los test psicológicos consistente en clasificar y originar marcas que derivan en la culpa al transgredir ciertos ideales de conductas, así como miedo a la represión social, en el sentido de ser descalificado, condenado, etc. Los cuadros psicológicos como el de retardo mental, o el de normal, o genio, en inteligencia, no constituyen sino medidas intelectualistas que no abstraen una existencia total con sus posibilidades reales. Es decir, constituye un reduccionismo intelectual, racionalista y fría como lo requiere el capitalismo. Tarjeta o consigna 3. La psicopatologización de la infancia. Operamos relativizando la psicopatologización de la infancia, donde se maximiza cualidades negativas, como el tratar de enfermo a los niños diferentes en sus conductas. La vivacidad, mayor motivación, inquietud, energía vital del niño hiperactivo es catalogado como enfermedad. El pasaje al paradigma de la despsicopatologización consiste en percibir al niño no en términos de enfermedad y de trastornos del comportamiento, sino como niños, hipercreativos, hipermotivados, hiperfelices, porque de verdad que lo son en demasía. El tema es canalizar las fuerzas impulsoras del niño hacia diversas habilidades y no solo lo mental o lo corporal. Poseemos más habilidades que esos. Entonces, bregamos por la despsicopatologización de la infancia, denunciando el estigma y el daño a la niñez provocado por los criterios psiquiátricos tipo oligofrenia, retardo desde la psiquiatría, hiperactividad y desatención, el DSM-V, etc. Tarjeta o consigna 4. El adultomorfismo que niega la mirada del niño y su modelo de mundo. Operamos invirtiendo perspectivas. Reconocemos la mirada del niño, su Weltanschauung, o modelo de mundo, sus definiciones de cada tema, sus iniciativas, propuestas, descubrimientos, etc. Para brindarles también oportunidades de expresión, proyectos, participaciones sustanciales, entre otros. Tarjeta 5. Instituciones educativas no aptas para niños vivaces y motivados. El niño, hiperactivo y desatento, reacciona a un mundo verticalista de adultos que no nunca consultan sobre las necesidades y elecciones de los niños. Todo es imposición hacia los niños y se la denomina educación. Se utiliza el educare, de la raíz educación, que significa la acción externa de transmitir, más desde el lado de la imposición. La otra raíz es el exducere, como el sacar hacia afuera la mirada del niño, sus ideas para conocerlas, vincularlas con las ciencias, el modelo de mundo adulto.
De modo que, las instituciones escolares necesitan el cambio de paradigma. La de adecuarse también a la mirada y necesidades de los niños, considerando una institución que incluya a niños, hiperactivos, vivaces, diferentes cada uno, alejado del modelo homogeneizante que violenta sus iniciativas. Hasta ahora es que el niño debe adaptarse a la escuela para no ser rotulado como enfermo o incluso, expulsado sutilmente como, deserción, o, abandono. Tarjeta o consigna 6, escuela, función paterna y, límites. Operamos considerando el monto de desatención e hiperactividad, para evaluar si el niño necesita enfocarse en sus estudios, considerar la escuela, las consignas, merced a que nuestra cultura de la descalificación y el etiquetaje busca un niño que se adapte a los adultos. Ello no significa renunciar a él en necesidad de cambiar la escuela para ofrecer un contexto que canalice la vivacidad del niño, con juego de roles, teatros didácticos, deportes, participación de toda clase, es decir, una oferta educativa diversificada, que se aleje del modelo meramente intelectualista y considere las diversas capacidades del niño, hipermotivado. Función paterna cuando el niño ha devenido inmanejable merced a que ha asumido roles que ya resultan difíciles para maestros y compañeros. Es que resultaría ideal que una escuela pueda entender y encaminar las energías vitales del niño. Por otro, la cultura hedonista, a que son acostumbrados por la videocultura, los ciberjuegos, etc. El niño se nos pudo haber vuelto, hedonista, desconsiderando sus responsabilidades. Además, la intervención del padre, sus sustitutos, ayuda a toda madre a encaminar al niño hacia el cumplimiento de muchos roles y estabiliza su subjetividad influenciada por los medios o el contexto institucional y social. Tarjeta o consigna 7, curar la hiperactividad con paradojas. Es la hiperactividad y desatención curada con hiperactividad, lo que cambia a que sus desatenciones y movimientos constantes cambien de improductivas a productivas según criterios escolares y familiares. Es decir, cambiamos de hipermotivado a hiperproductivo, logrando que el niño cambie sus energías más vitales a logros escolares y sociales. ¿Cómo podemos lograrlo? Con psicología inversa, o paradojas, tal como lo entendemos en psicología sistémica. Consisten en mandatos comunicativos, como cuando prescribimos que sigan desatentos o hiperactivos como lo venía haciendo. Ello desarma la secuencia y el niño tiene una alternativa. Si deja de hacerlo, ganamos. Si sigue haciéndolo, ya no es espontáneo y sigue nuestro mandato. Es decir, en ambos casos cambia, haga lo que haga. Muchas veces, por esta psicología inversa, el niño deja la hiperactividad y hace otra cosa. Es también llamado paradojas pragmáticas, o prácticas, porque prescribimos que sea desatento, pero el chico no cumple con lo que cambia, según deseamos. Existen mandatos paradójicos a futuros, como cuando le prescribimos que en la escuela hoy estén desatentos, lo que hace que el chico se controle, porque muchas veces, por su hiperemocionalidad, no pueden controlar los roles que juegan. Es decir, logramos el autocontrol por este medio. Esta psicología inversa se cumple cuando hay un vínculo intenso, de dependencia, como en la relación padre-hijo, docente-alumno, etc. Y uno de ellos emite un mensaje que deja una posición insostenible al niño que se ve obligado al autocontrol. Otra versión de esto es darle una ilusión de alternativa, donde se le pide que elija entre seguir desatento e hiperactivo o elegir cambiar. El cambio vendrá. Sin embargo, como toda comunicación implican otros niveles, necesitamos ahondar en la psicología de la hiperactividad, a los fines de entender qué está pasando en verdad. Tarjeta o consigna 7. El incentivo de la metacomunicación como conciencia metacognitiva. En comunicación diferenciamos dos formas: la comunicación y la metacomunicación como la comunicación sobre la propia comunicación. Es el comentario sobre el propio comportamiento como conciencia de sí, como reflexión sobre los propios actos. Ello permite el autoanálisis de sí, lo que deriva en autocontrol, que en los niños hiperactivos no está muy desarrollado. De modo que, procedemos a inculcar esta práctica en escuelas y familias, a los fines de que los niños puedan proceder al autoanálisis como metacomunicación. Implica también el análisis conjunto de cómo nos comunicamos, lo que implica conciencia emocional de los que se siente al hablar, actuar, pensar, etc. Es la empatía, respecto de lo que uno mismo siente y la capacidad metacognitiva de conocer cómo se es. El cómo somos, implica la empatía con los demás, lo que también necesita el niño y poder así realizar inversión de roles, y controlarse al percibir el punto de vista de los demás y ubicar su propio rol. Tarjeta o consigna 9. Educación intelectualista y rígida vs educación psicodramática con roleplaying, etc. Tanto en la familia como en la escuela, donde se incentivan los cálculos, el pensar, el estar quieto y hacer la tarea, etc.
Incentivamos el uso de las demás capacidades del niño para pasar de una escuela verbalista a otra de juego de roles, de actividades creativas y diversificadas, como teatralizaciones, psicodrama pedagógico, para docentes, grupos participativos, etc. Teatro debería ser una materia en toda secundaria y primaria, así como psicodrama pedagógico, para todo docente. Tarjeta 10. Curar la hiperactividad, con inteligencia emocional. Como cambiamos desde la psicopatologización del niño, pasamos de la hiperactividad, con o sin desatención, a la hiperactividad, como valoración de la hipermotivación del niño. Es decir, despsicopatologizamos y dejamos de percibir al niño en términos del déficit y pasamos a considerar la hiperactividad como reacción a la represión social, familiar e institucional al niño para moldarlo según requerimientos sociales. Con inteligencia emocional, logramos que el chico pueda encaminar sus energías vitales hacia fines acordes con sus objetivos, el de su familia y la sociedad, aunque con el predominio de su proyecto de vida, sus propias metas, su misión, y no la de instituciones o grupos por sobre el mismo. La empatía le ayuda a captar el punto de vista de los demás, ponerse en el lugar de los demás en el plano conceptual, y poder así no someterse a los demás sino compartir ideas y propuestas. Ello incrementa su habilidad interpersonal, además del autoconocimiento que potencia aún más sus posibilidades. La fuerza motivacional de todo lo obtenemos de la misma hipermotivación del niño inquieto. Por otro, el niño aprende a conocer los roles que juega, sin ser un actor que juega roles escolares, sociales y familiares en forma inconsciente. Tarjeta o consigna 11. Normalidad adaptativa alienante vs adaptación activa y creativa. Es decir, la rigidez de las instituciones que solo buscan adaptar al niño condenando sus iniciativas y potencia vital, como escuelas procustianas, que les corta la pierna y la cabeza a los fines de la adaptación. Orientamos a docentes, padres, directoras, etc. a los fines de cambiar hacia liderazgos, roles, estilo de enseñanzas, etc. más flexibles y que puedan hacer inversión de roles, y ponerse en el lugar del niño diferente y así evitar criterios condenatorios. Tarjeta o consigna 12. El portavoz del grupo como emergente vertical de la horizontalidad grupal e institucional. Operamos considerando el rol del niño en relación al grupo también que posibilita el emergente. Pichon Riviere hablaba del tarado del grupo, como emergente y donde el niño descuella en su juego lúdico de actor para infelicidad de los docentes. Allí es encaminar la difusión emocional de tales niños, pero no en el sentido de represión, expulsión, etc., sino de canalizar sus potenciales hacia actividades creativas. Tarjeta o consigna 13. El Homo Videm piensa por imágenes y se aleja del pensar lógico y racional porque confunde rol con sujeto o personalidad. La hiperactividad consiste en ser actor y autor de manera inconsciente, con juego de roles inconscientes que necesitamos orientar para que el chico desarrolle sus potenciales energéticos y no la condena con rótulos y penalizaciones según normas de convivencias, que se transforman en herramientas de represión y limitación de sus potenciales. El llamado por Giovanni Sartori como Homo Videm es el sujeto dominado por los medios, la videocultura, las imágenes, que ha llevado al predominio de un tipo de pensamiento concreto, imaginario, como regresión desde el pensamiento lógico abstracto, según el actor. Pero considera solo el pensamiento lógico y sabemos que el niño posee muchas clases de potenciales como inteligencias múltiples, a desarrollar. Es decir, los medios coartan bastante sus múltiples posibilidades y se trata de orientar tales hacia fines productivos y creativos. Tarjeta o consigna 14. Educación homogeneizante vs educación personalizada. Orientamos hacia la necesidad de una educación no homogeneizante sino personalizada, a la vez que grupal e institucional. Es decir, el alumno homogéneo existe en la medida de lo común, lo que se comparte de una cultura o clase social, pero ello no justifica el no respetar las diferencias individuales y los potenciales múltiples de cada niño. Dejar la escuela procustiana, que se impone al niño a través de un diseño curricular, un modelo de mundo, de sociedad, etc., es autoritaria. Tarjeta o consigna 15. Del paradigma de la descalificación del niño al paradigma del potencial múltiples. Visibilizamos las profecías autocumplidas, como identidades anticipadas, de índole negativa para el chico, que le son insufladas desde las expectativas y creencias de los adultos. Tales preconceptos negativos provienen de los rótulos y etiquetas científicas condenatorias que sirven más los fines del control psicosocial que para el derecho del niño. Así, los niños pobres son considerados como de menor inteligencia, son considerados como trastornados como en la hiperactividad, con problemas emocionales y desadaptados sociales, entre otros. Operan como profecías autocumplidas, en el sentido en que los adultos estructuran vínculos e instituciones a los fines de cumplir con sus expectativas respecto de cómo son y deben ser los niños sin nunca escucharlos o valorar sus potenciales. Tarjeta o consigna 16. El efecto Pigmalión negativo.
El caso de los niños, hiperactivos, catalogados como hiperactivos y desatentos, constituye casos de efecto Pigmalión de los adultos, científicos, tanto como de docentes y especialistas que pintan y esculpen al niño según sus prejuicios y tendencias adultomorfistas. Son también prácticas negativas, que encasillan, que obstruyen, que ponen pruebas infranqueables como ciertas universidades con ingresos implacables, como instituciones donde los criterios de normalidad son impositivos, etc. Los rótulos o etiquetas son producto del efecto Pigmalión que consiste en esculpir al niño según los propios deseos. Existe un efecto Pigmalión positivo en donde se elogian e incentivan las cualidades del niño a los fines de su potenciación, aunque la idea es que la pedagogía de forjar al niño según el deseo y mundo del adulto no es tan positiva y necesitamos la participación del niño en su educación a los fines de que su modelo de mundo, su deseo singular sea también considerado. Tarjeta o consigna 17. El contexto cultural define el ideal de sujetos. Es decir, la idea de niños hiperactivos depende del contexto social y cultural en que nos hallemos. En culturas campesinas, el niño hiperactivo es el niño activo, productivo, vivaz, corre, hace cosas, no se queda y constituye el ideal de trabajador. En culturas urbanas, el niño inquieto es un enfermo mental, de hiperactividad. Tal la diferencia que necesitamos visibilizar y considerar que cada cultura define sus males de acuerdo a un modelo de cómo se debe vivir y ser. Es decir, ideales, valores, roles, normas y prohibiciones propias de cada cultura. Pero la cultura de la descalificación y psicopatologización del niño no se justifica en ningún lado porque violan los derechos del niño a no ser invalidado o tratado en términos de incapacidad social. Tarjeta o consigna 18. Adultos que no perciben el espectro continuo, desde niños tranquilos hasta vivaces y creativos que no son aprovechados por la escuela y la familia. Visibilizamos que hay niños tranquilos, otros inquietos, otros sentimentales, algunos creativos, etc. Es decir, la existencia de un continuum de niños tranquilos que van hacia niños más inquietos y corporales, niños que juegan roles en forma flexible, otros con menor control, en el aula, etc. Pero como el responsable en orientar y gestionar todo es el adulto, no se justifica la demonización, descalificación y etiquetaje negativo. De modo que, existe la necesidad de valorar a cada sujeto en su diversidad y derecho a ser diferente y no en función del grupo al que muchos buscan que el chico se aliene y adapte. Es también utilizar el potencial de cada chico que, como el caso del poco sociable, se incentiva su participación y el muy sociable su mayor autocontrol, etc., sin necesidad de patologizar la infancia. Tarjeta o consigna 19. Las líneas de desarrollo, de la falta de control corporal y de los impulsos al autocontrol. Muchos niños muy motivados, suelen extralimitarse, con menor poder para controlar los roles que juega, su despliegue corporal o impulsos, pero ello no justificar tratar de enfermo mental a tales niños. Es decir, tenemos una línea del desarrollo, donde progresa desde un menor control del cuerpo hacia mayor autocontrol como logros que los adultos debemos lograr antes que poner etiquetas o tratar al niño de hiperactivo. Es decir, la hiperactividad debe ser encaminada hacia el desarrollo del potencial del niño y no tomado como indicador de enfermedad mental. Tarjeta o consigna 20. La lógica contextual capitalista y su lógica economicista disciplina los cuerpos para la producción. Es decir, la lógica de que quien produce es normal, como el chico que cumple con las expectativas de una escuela intelectualista y corporal. El chico que reacciona contra la coerción institucional intelectualista con su hiperactividad, es considerado como enfermo porque no respeta la lógica productivista. La escuela es funcional al mercado laboral y quien no cumpla los requisitos es sistemáticamente descalificado. Como enfoque alienado de la vida, el capitalismo solo incentiva las conductas productivas desde lo económico, sin que interese el desarrollo de otros potenciales del sujeto como el ser sano, sus inteligencias múltiples, proyecto de vida, pareja, amor, etc. Es una lógica reduccionista nefasta que lleva no solo al sufrimiento del ser humano sino a destruir la ecología, explotar, crear guerras, opresión, etc. Tarjeta o consigna 21. La alegría y la manía del niño hiperactivo. El cruce de la mirada que despsicopatologiza la infancia y se aleja del paradigma del déficit y de descalificación, no puede obviar las estructuras de subjetividad, que constituyen formas de subjetivación o estructuración, propios de todo sujeto. De modo que, un sujeto hiperactivo puede implicar núcleos de manía, o incluso, el predominio de la manía llevando a la defusión, al descontrol marcado, porque el sujeto no es consciente de sus desvaríos, lo que ya cambia de calidad por el tipo de estructura en juego. Es decir, sujetos con problemas de límites y de autocontrol donde acudimos a la función de los padres, en concordancia con la escuela, a los fines de instaurar límites éticos en el niño.
Es decir, diálogos, reglas familiares necesarias, función paterna, seguimientos, y autoridad de padres y docentes a los fines de que tales niños puedan lograr el autocontrol. Tarjeta o consigna 22. Niños con hiperactividad y desatención manejados como síntomas. Es decir, la hiperactividad como síntoma de malestar familiar, conflictos de parejas de los padres, maltrato infantil, abusos o conflictos familiares, etc. De modo que, interesa conocer el substrato motivacional de la hiperactividad para poder atacar las causas o motivaciones inconscientes, problemas familiares, etc. a los fines de sacarle potencia a la hiperactividad en su forma excesiva. Digamos entonces que, el síntoma de hiperactividad denuncia algo respecto de la familia, respecto del deseo materno y el lugar del niño en ella, el padre y sus consideraciones sobre el niño, así como cuestiones organizativas, tipo de liderazgo de los docentes, bullying, entre otros. Tarjeta o consigna 23. El enfoque de géneros con grupos mixtos incentiva el autocontrol. Es decir, cuando organizamos a los niños en grupos mixtos, desde el punto de vista de los géneros, logramos cambiar la desatención y la hiperactividad a diálogos entre ellos, mayor empatía, disminución del juego, logros grupales, mayor conocimiento de los demás géneros y prevención de la violencia de géneros. Entonces, la hiperactividad trueca en autocontrol y mejor gestión de los propios impulsos. Tarjeta o consigna 24. La pizza educativa. Las dificultades para el logro del autocontrol y de los maestros para encaminar las energías vitales del niño truecan en autocontrol, mejores recursos internos, equilibrio entre las diversas adquisiciones del niño, etc. Cuando incentivamos todas las inteligencias múltiples del niño que así pasa de ser corporal a desarrollar muchas más habilidades. Tarjeta o consigna 25. Profecías autocumplidas condenatorias. La hiperactividad como asunción de una identidad negativa, merced a las expectativas negativas de docentes y padres que les creen, lo que lleva a la asunción de tales roles adjudicadas por los adultos que definen lo que es la realidad y de cómo ser. Mejor dicho, el marco teórico condenatorio ilimitado de los docentes y profesionales llevan a la condena del niño que es inculpado de hiperactividad. El peso de una condena de hiperactividad es portar la imagen de un niño trastornado, como lo indican los manuales como el DSM de psiquiatras y otros profesionales. Tarjeta o consigna 26. La sublimación de la hiperactividad. Es decir, la hiperactividad con hiperactividades se cura. Es lo que el concepto de sublimación significa desde el psicoanálisis. Consiste en el uso productivo y creativo de todas las habilidades del niño y no solo las corporales o intelectuales. Es decir, estimulamos todas sus inteligencias múltiples, así como su inteligencia emocional a los fines de un uso socialmente valorado de sus dotes y que le reporten satisfacciones, participación, trabajo en equipo, empatía, habilidad interpersonal, autocontrol, entre otros. Pero ello depende de los criterios de la escuela y de los profesionales que aconsejan. También ellos necesitan cambiar de paradigmas y pasarse de la hiperactividad a la hiperactividad. Tarjeta o consigna 27. Nichos de crianzas y de escuelas diversificados en recursos de todo tipo, a los fines de satisfacer las diversas habilidades del niño y no solo las intelectuales y corporales. Es decir, asesoramos e incentivamos para que sea la escuela y la familia quienes deban adaptarse al niño y sus potenciales y no al revés. Precisamente, el niño, hiperactivo, reacciona con sus hiperactividades las imposiciones adultas, institucionales poco creativas, que no motivan, con retraso tecnológico, con ofertas educativas aburridas y poco creativas por limitaciones de mapas de los que gestionan y de los docentes. Tarjeta o consigna 28. Cuidarse del neuroreduccionismo y medicalización de la hiperactividad. Es decir, la aplicación de rótulos médicos, psiquiátricos, psicológicos y la medicación o la prescripción de terapias donde se tratan al niño como si fuera enfermo, sin poder considerar métodos no organicistas que puedan encaminar sus energías vitales hacia fines creativos. Tarjeta 29. La crianza y educación no es solo para el mercado laboral sino para un proyecto de vida. Es decir, incentivamos la educación holística, integral, para la vida, considerando el proyecto de vida como eje vertebrador de la educación y que los niños puedan proponer temas, materias, elegir talleres, cursos, orientaciones de su formación y mayor participación en los quehaceres de la escuela. Pasaríamos así de una escuela procustiana a otra participativa y menos verticalista. Tarjeta o consigna 30. Carreras acordes con un niño hiperactivo, vivaz y corporal. Tanto la educación como las previsiones educativas deben orientar hacia carreras e intereses acordes con las habilidades de tales niños. Sabemos que la educación se vértebra en su orientación al campo laboral, aunque también necesitamos potenciar la orientación hacia carreras e intereses alternativas, como el cuidado del planeta, crear una sociedad mejor, cambiar los enfoques de explotación del ser humano, las violencias, y muchos males que padecemos.